Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Hola, muy buenos días a todos y todas mis latinos y latinas aquí en el Hudson Valley y en el mundo entero que nos escuchan. Y bienvenidos nuevamente a ABC Latino, la revista al aire, transmitiendo para 91.3 FM WBKR aquí en Poughkeepsie, en Nueva York. Con ustedes, como siempre, Mafi Malaver. Muy buenos días, y yo soy Enrique Roblonsky y estamos aquí en una nueva semana del año 2021 y del mes de febrero, y acabamos de dejar atrás hace tan solo un par de días el Día de los Enamorados, el Día del San Amor. Valentín. Sí, algo lindo, el día, qué sé yo, demasiado comercializado para mi gusto. Y en realidad todos los días deberían ser el día del amor, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacerle? Así es. Un día para darle toda la intensidad y esto. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando, es la tercera semana del mes, y por supuesto todos ustedes ya saben que en este programa de esta semana vamos a estar hablando de temas de salud, y vamos a estar hablando de algo muy, muy importante, como es la obesidad infantil. Algo que es un serio problema para muchísimos niños, mucho más de lo que debería ser, tanto en este país como en toda Latinoamérica. Así que obesidad infantil, el día de hoy vamos a tener una historia de vida de una madre que nos va a estar contando cómo hace para ir inculcando en su hijita una alimentación sana. Y por supuesto también vamos a tener con nosotros a Dora Inés Grosso García comentando sobre este tema de la obesidad infantil. Así es, Rob. Y bueno, también tendremos como siempre nuestro segmento de inmigración que tenemos aquí en este momento. Nuestro invitado es John Trevis. Él es abogado, supervisor de caridades católicas y que también hace parte de esta coalición que viene todas las semanas a ABC Latino, la revista al aire, para darnos consejos, información y bueno, datos importantes sobre todo lo que nos interesa a nosotros como inmigrantes acerca de inmigración. Bienvenido, John. Gracias. Muchísimas gracias por tu Muy tiempo. bienvenido. Gracias, John, por estar con nosotros acá y traernos información tan relevante para toda la comunidad hispana aquí en la región. Así que los invito a todos a que se queden conectados más adelante para que escuchen esta información de inmigración. También los invito a que revisen nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como ABC Latino, una sola palabra. Y que vayan a nuestra página web www.abclatino.net para que vean todo nuestro contenido y también la revista de este mes que está bien buena. La encuentran en la librería virtual de ABC Latino en la revista. Bueno, y vamos a empezar como siempre este programa con la editorial. Adelante, Enrique. Gracias, Mafi. Nuevamente, bienvenidos a todos y todas a este nuevo programa de ABC Latino, la revista al aire. Y la editorial del día de hoy es un poco extraño. Es una encrucijada realmente. Es una encrucijada en la que yo creo que estamos todos sumergidos como humanidad y todo el mundo atravesando esta encrucijada de estos tiempos. Y no me estoy refiriendo necesariamente a la pandemia, al coronavirus y todo lo que trae aparejado eso. Me estoy refiriendo a algo que el coronavirus puso de relevancia, algo que lo puso mucho más presente en nuestras vidas, y es la división tan tajante
que existe en el mundo, entre todos nosotros. La disparidad, tanto de pensamientos, de sentimientos, de visiones, se ha acentuado a un punto tal que yo me pregunto, ¿cómo es posible llegar a un entendimiento en el mundo cuando todos nosotros tenemos la razón? Y esa es la encrucijada que creo en la que nos encontramos todos. Por lo menos es una encrucijada en la cual yo me debato en estos momentos. ¿Cómo hacer para que el mundo se entienda cuando todos creemos que tenemos la razón o que nuestra visión de las cosas es la única que existe y la única correcta? Es muy simple. Hay un ejercicio que yo no me canso de repetir y lo pueden visualizar ustedes con nosotros en este momento. Yo estoy sentado aquí y me imagino y la tengo a Mafi en la mesa de trabajo de la radio, aunque estamos grabando en este momento en forma virtual, pero ella está sentada del otro lado de mí. Y los dos estamos en la misma habitación. Pero yo veo a Mafi y veo lo que está detrás de Mafi. Y esa es la realidad para mí. Mafi me ve a mí y ve lo que está detrás mío. Por ejemplo, a esta imagen de los pueblos latinoamericanos. Eso es lo que ella ve. Dos visiones distintas, pero los dos estamos en la misma habitación, en el mismo environment, en la misma esfera. Ahora, si yo creo que lo que yo veo es la verdad absoluta y nada más, y ella cree que lo que ella ve es lo correcto y nada más, ¿cómo llegamos a un entendimiento? Y yo creo que así se encuentra el mundo el día de hoy. Realmente polarizado, pero polarizado no en dos tendencias o como era, no hay punto de contacto, no hay punto de entendimiento, no hay punto de conversación. ¿Cómo conversar con alguien que piensa distinto? Yo lo encuentro cada día más difícil. Muy difícil. Ponerme a conversar e intercambiar visiones, intercambiar ideas, intercambiar pensamientos. Pensamientos que ya no los hay, porque todos son frases hechas desde el punto miope de donde estamos ubicados cada uno de nosotros. Pero ¿cómo hacer para entendernos? Esta es la encrucijada de este momento en el que vivimos como humanidad. Algunos lo pueden llamar la lucha entre el bien y el mal. Siguen siendo opuestos para mí. No creo que la solución o resolución de esta encrucijada se halle en los opuestos. No es lo bueno y lo malo, no es lo mío o lo tuyo, no pasa por ahí. En algún momento tiene que pasar por el nosotros. En algún momento tiene que pasar por el bien común. No puede ser mi bien contra tu bien. No puede ser lo que es bueno para mí y malo para ti. No puede pasar por ahí. Sin embargo, esta disparidad a nivel mundial, tanto de corazón, de sentimientos, de pensamientos, de ideas polarizadas, nos lleva a esta encrucijada en la que estamos en el día de hoy, o una encrucijada que por lo menos
es la que yo veo y a la cual no le encuentro salida. No le encuentro salida. E invito a todos los que nos siguen, si alguien le encuentra una salida, que por favor nos avisen. La única salida de esto que yo puedo avisorar es el tema de la revista mensual de febrero, y es el tema del amor. El amor que puede romper barreras. Pero hasta esto, cuando me escucho a mí mismo decirlo, suena como algo demasiado trillado, como algo irrealizable. Pero es para reflexionar. Es realmente para reflexionar. ¿Cómo llegamos a un entendimiento global entre todos los que vivimos y estamos encerrados en este mismo cuarto que es la Tierra? ¿Cómo lo hacemos si cada uno de nosotros piensa que lo suyo es lo único validero? Y con esto los dejo hasta la próxima y los voy a dejar con un tema muy interesante. Nuevamente lo voy a traer a Fito Páez y una canción de su último disco grabado este año pasado, en el 2020, y que fue nominado a los Grammys como mejor disco de rock del año, el 2020. Fito Páez, La canción de las bestias. Todas las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. Todos los horrores que recaen sobre mí, los canto y los transformo en bondad. No puedo evitar hacer el daño y después mi corazón se rompe en mil pedazos. Mi alma es una casa donde vive el amor y las más profundas fantasías del terror. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta es que los bellos de espíritu caerán también, ausentes en el valle de la muerte. Me produce una gran curiosidad la búsqueda y la ausencia de sentido. Avanzan los ejércitos del bien y el mal. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta, si me preguntan qué quiero cantar, es la canción de las bestias. Hace mucho frío y nadie puede descansar. El futuro no es más que un gran desierto. Las bestias nos juntamos en las calles a ver los restos de lo que fue una gran ciudad. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta,
las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. La canción de las bestias, del disco La conquista del espacio, por Fito Páez. Muchísimas gracias, Rob. Qué buen tema. Como lo dije la semana pasada, Fito Páez me encanta, entonces muy buena elección. Aparte, muy acorde también a lo que estabas hablando en la editorial. Tienes toda la razón. Y bueno, seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire, y ahora sí le damos la bienvenida a John Trevis, abogado supervisor de Caridades Católicas y parte de nuestra coalición de inmigración aquí en ABC Latino, que viene con un tema, el estatus de inmigrante juvenil especial, o como lo llaman, visa juvenil. Nos va a hablar un poco de este tema. Adelante, John. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos aquí a su programa. Me gustaría sí hablarles un poco sobre este tema que se llama la visa juvenil, que creo que es algo muy importante que todos los padres de menores de edad aquí en los Estados Unidos, que cualquier persona que sea menor de 21 años y sea indocumentado, debería de saber, porque es posible que el joven califique para este estatus. Obviamente no todos los jóvenes califican, pero bastante sí califican. La visa juvenil es un estatus migratorio para jóvenes menores de 21 años quienes han sido abandonados, descuidados o abusados por uno o por ambos de sus padres. Entonces, lo primero que quiere decir eso es que cualquier joven que tiene buena relación con ambos de sus padres, no califica. Esto es únicamente un estatus especial que existe para quienes han sido abandonados, descuidados o abusados por uno o por dos de sus padres. Existe un proceso para solicitar esta visa juvenil. Es un proceso de 2 partes. Y típicamente se requiere un abogado para que le ayude con este proceso, pero si gustan les puedo explicar un poco sobre cuál es este proceso. Sí, por favor. La primera parte de solicitar la visa juvenil se tiene que comenzar en la corte de familia del condado donde vive el menor. Y esta parte se puede comenzar antes de que, en cualquier momento antes de que el joven cumpla los 21 años, pero de preferencia por lo mínimo 6 meses antes de que cumpla los 21 años. El proceso en la corte de familia tiene que ser un proceso de lo que se le llama custodia o de tutela. Y como le digo, en Nueva York esto puede ser hasta los 21 años, pero en otros estados es únicamente hasta los 18. Y para esto se requiere que alguien esté dispuesto a tomar cargo del joven, ya sea uno de sus padres, un hermano mayor, un tío o o alguna persona que sea de confianza. ¿Tiene que ser familiar del menor, o puede ser alguien que no es o tiene vínculo familiar con él? Puede ser, no tiene que ser alguien con vínculo familiar, pero sí tiene que ser alguien con quien el joven tenga alguna relación. Y esto es algo que tendría que explicarle al juez, es por qué esta persona es la persona adecuada a ser tutor del joven. Entonces, si es, por ejemplo, una persona que el joven conoce de la iglesia, quizá viven juntos,
o alguien que ha cuidado al menor, puede ser esa persona. No puede ser, por ejemplo, un amigo que no tenga mucho contacto con el menor. Tiene que ser una persona que se le pueda presentar al juez, que esta persona es la persona adecuada de tener la tutela del menor. John, una pregunta. ¿Qué pasa con los jóvenes que tienen estas circunstancias, que han sido abandonados o abusados y no tienen a una persona que se encargue de ellos, que estén prácticamente solos? ¿El Estado se encarga de conseguir a alguien o cómo se manejaría en esa situación? Pues eso depende eso también depende mucho. No sé si me estás hablando de, por ejemplo, jóvenes que han ingresado recientemente al país y están en el proceso de la reunificación con alguien y simplemente es cuestión de que el Estado no ha encontrado a alguna persona. Existe el programa de foster care y hay veces que por ese medio se puede, la persona puede conseguir la visa juvenil. Si estamos hablando, por ejemplo, de un joven que está aquí viviendo solo, y digamos es una persona de 18 años, esa persona sí va a tener que encontrar a alguien que esté dispuesto a ser el tutor de esta persona. Y lo que quiere decir eso es que el joven se siente, por ejemplo, cómodo que esta persona pudiera tomar decisiones por ellos. Por ejemplo, si el joven no tiene un padre o familiar o madre aquí en los Estados Unidos y supongamos que sufre un accidente, ¿quién tomaría decisiones por parte de ese joven? Entonces, por eso también que es importante tener a alguien que pueda ser el tutor de esta persona. Pero sí, siempre se requiere una manera de comenzar el caso en la corte de familia y las únicas dos maneras de comenzar ese caso es o un caso de custodia o de tutela. John, ¿tienes un número de teléfono para aquellas personas que quisieran averiguar más sobre este tema? Sí, cualquier persona puede llamar a nuestra línea de Nuevos Americanos y el número es el 1-800-566-7636 y esta es la línea de Nuevos Americanos que maneja Caridades Católicas. Existen muchas organizaciones que toman estos tipos de casos y se le pueden referir su caso a alguna organización. Tú hablabas al principio de que para empezar este caso se requiere una asistencia legal, un abogado. Ese es el tipo de asistencia que Caridades Católicas o todas estas organizaciones que ofrecen estos servicios en la zona ofrecen a estas personas y tienen costos, porque la primera pregunta siempre es cuánto me va a costar un abogado y es un joven de menos de 21 años que claramente no tiene todos los recursos. Entonces es como para decirles, bueno, pueden llamar a esta línea y ahí van a encontrar información y no les va a costar o no les va a costar tanto. ¿Cómo sería eso? Claro, claro. Sí, la línea en primera, Caridades Católicas, por lo general operamos sin ningún costo a nuestros clientes. Entonces, no cobramos por la mayoría de nuestros casos. Para cualquiera de nuestros casos de visa juvenil no cobramos. Es sin costo. Las organizaciones con quien los referimos de la línea de Nuevos Americanos trabajan igual. Ya si va la persona con un abogado privado, un abogado privado sí les cobraría por sus honorarios. Bueno, vamos a repetir la línea de Nuevos Americanos, es 1-800-566-7636, si tienen más preguntas, si quieren información sobre este tema. No sé si tengas alguna otra información, algo más que nuestros oyentes necesiten saber. Pues solo brevemente, algo importante saber es que para algunos países puede ser un proceso un poco largo de comienzo a fin del caso, y eso es debido a que existen ciertos límites
de cuántas visas se pueden pasar por se le pueden otorgar a cada país. Y entonces de países, por ejemplo, de El Salvador, Guatemala, Honduras, donde ha habido mucha migración recientemente, existe una espera más larga por ejemplo, de ese país que de otros países. Pero si se comienza el caso antes de que la persona cumpla los 21, va a calificar a pesar de la espera larga que existe. No sé si tengas esta información, por eso ahora que estás nombrando la cantidad de visas que hay, el tipo de espera que se tiene que hacer dependiendo del país, se me viene esta pregunta a la cabeza, ¿cuál es el porcentaje o cuál es como qué tan común es que adolescentes y jóvenes pidan esta visa aquí en el estado de Nueva York? ¿Tienes de pronto un dato de, bueno, tenemos muchísimos al año o no es tan común? No sé, lo que le puedo decir es que sí llevamos muchos de estos tipos de casos. No sé bien cuántos casos se llevan a cabo en todo el estado, pero sí mucha gente califica para este tipo de visa. Típicamente llevamos estos casos con jóvenes que han entrado al país recientemente y están ya en procesos de la Corte de Migración. Pero eso, y es de esa manera que nos encontramos con estos jóvenes, los entrevistamos y nos damos cuenta de que califican para esta visa. Pero también mucha gente que, por ejemplo, ingresó al país desde hace muchos años, no están en el proceso de Corte de Migración. Mientras sigan siendo menores de 21 años, todavía califican para este beneficio migratorio. Sí, claro, siempre tiene la persona tiene que cumplir con los requisitos de la visa. Y aquí en Nueva York es hasta los 21, hasta antes que cumpla 21. ¿Hay alguna edad para empezar? Porque estamos hablando de que podrían ser niños bien pequeños que no pueden representarse a sí mismos. No, puede ser, no hay como una edad mínima, siempre y cuando, por ejemplo, un joven de 2 o 3 años que está aquí con su madre y no tiene ninguna relación ese joven con su papá. Supongamos su papá está en su país, lo abandonó después de que nació el joven. Ese joven, aunque sea menor de 2 o 3 años, siempre y cuando se pueda comprobar de que sí no existe este contacto, esta comunicación con su padre, va a poder calificar para la visa. Buenísimo. Muchísimas gracias, John. Vamos a repetir el número de teléfono si tienen más preguntas, si quieren comunicarse con Caridades Católicas o con John o todos los abogados que ellos ofrecen. Pueden llamar a la línea de Nuevos Americanos al 1-800-566-7636 y ahí van a encontrar información en español y todo el asesoramiento que dan en Caridades Católicas es totalmente gratuito, o también ellos los conectan con otras organizaciones de la zona dependiendo el caso que ustedes tengan personalmente. John, muchísimas gracias por su tiempo y por traer esta información aquí a los oyentes de ABC Latino, la revista al aire. De nada, gracias. Que estés muy bien. Bueno, vamos a seguir aquí en la revista al aire. Vamos ahora con nuestro segmento de salud. Como lo dijimos al principio, en la tercera semana de cada mes estamos hablando sobre salud. Y este mes, si van a nuestra revista, si van a www.abclatino.net, en la librería virtual van a encontrar la revista de este mes. Y en la página 12 y 13 van a encontrar nuestro artículo Obesidad infantil o cómo prevenir obesidad infantil en inglés y en español. Encontrarán el video de nuestra nutricionista certificada de HRH Care aquí en la zona, hablando sobre los temas de obesidad infantil. Nos cuenta también que se estima que casi 1 de cada 5 niños y adolescentes aquí en Estados Unidos sufre de obesidad, y es una cifra bastante impactante porque la obesidad como tal puede conllevar a otras enfermedades como la diabetes, que es bastante popular dentro de nuestra comunidad latina, enfermedades cardíacas, enfermedades de cerebrovasculares, artritis, bueno, muchas otras enfermedades que puede desencadenar
el tema de no cuidarnos con nuestra alimentación. Por eso es bastante importante que hablemos de este tema desde el principio y de que empecemos con la prevención desde que somos niños con nuestros hijos. Y bueno, estar muy pendientes de eso porque nuestra alimentación como latinos es bastante característica y no solamente en general los latinos, sino que cada país tiene sus características de alimentación que, bueno, son bastante típicas, son muy buenas, estamos muy atados o muy arraigados a esta cultura de nuestra comida en cada país. Pero cuando ya llegamos cuando nos movemos de nuestro país, el tipo de alimentos que nosotros compramos en el supermercado o en las granjas cambia un poco porque no es el mismo lugar que, digamos, cuando yo estaba en Colombia, compraba en la tienda y no es lo mismo, los mismos huevos, no es el mismo tipo de arroz. Entonces ahí es donde tenemos que cuidarnos un poco, ya que estamos aquí en otro país. Por eso vamos a escuchar esta historia de vida. Es una mamita colombiana de aquí de la zona que nos cuenta cómo hace para inculcar en su hija una buena alimentación sin que sea aburrido, sin que se convierta en que siempre estén regañando a los niños, en que los estén obligando a comer lo que no quieren. Vamos a escuchar estos buenos consejos de Rosibel Landau aquí en ABC Latino, la revista al aire. Mi nombre es Rosibel Landau y mi hija es Emily Landau. Vivimos en el Hudson Valley. Hace 13 años me vine a vivir a Nueva York. Soy colombiana, mi esposo es de Nueva York y mi hija nació aquí en Nueva York. Quedé embarazada en el 2011 y inmediatamente como primeriza siempre tuve muchas dudas siempre para ofrecerle un mejor bienestar a mi primer hijo. Quise saber cómo debería alimentarme, pues cómo hacer las mejores decisiones desde el vientre para tener buenos y positivos resultados en su niñez y a través de la vida. Viniendo de un país latinoamericano, cierto, los hábitos alimenticios son totalmente diferentes que los de Estados Unidos. Las dietas tienden a ser más bajas en grasas, comemos más arroz, más granos. Aquí, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, tendemos a un sándwich o a un hot dog o una hamburguesa y pues no necesariamente son las mejores decisiones. Entonces cuando quedé embarazada seguí mis hábitos latinos de comer granos y obviamente empecé a comer muchos más vegetales. Una de las cosas que leí en el embarazo y antes del embarazo es que muchas de las cosas que la mamá come van a afectar los gustos y el paladar de los niños. Entonces, entre uno más coma vegetales, hay una posibilidad más grande que los niños cuando crezcan también lo van a hacer, porque de alguna manera su cerebro ya tiene como esa información y sus papilas gustativas tienen más posibilidades de que les gusten los vegetales. Entonces, cuando estaba embarazada, traté de hacer eso, tomé muchos vegetales, también tomé muchos jugos de vegetales que están ahora de moda, con kale, espinaca, zanahoria, jengibre. Y eso también, una buena alimentación no solamente ayuda a que el niño en el vientre empiece a ser presentado con esos elementos, sino también a desarrollar la leche. Siempre supe que lo que uno come cuando los niños están en el vientre afecta lo que ellos van a querer cuando sean pequeñitos. Entonces, comí muchos vegetales y también eso ayuda de la manera en que la leche materna se empiece a producir. Cuando los niños empiezan a amamantar, lo que la madre come va a salir y va a afectar el sabor de la leche. Entonces, entre más vegetales o más alimentos nutritivos logre comer la mamá mientras está amamantando, va a ser mucho más beneficioso para el niño. Porque desde pequeñitos, de nuevo, sus papilas gustativas se desarrollan con respecto a lo que la mamá haya comido en el embarazo y lo que coma mientras está amamantando.
Entonces tuve la oportunidad de tener una buena dieta en el embarazo. Cuando ella nació en el hospital de Dutchess, en el centro de Burden Center. Y inmediatamente vino una señora que su trabajo es darles a las nuevas madres mucha información acerca de la lactancia y cómo hacer que ellos desarrollen un gusto por el seno, buenos hábitos de alimentación cuando están ahí. Y gracias a Dios, Emily logró adaptarse al seno inmediatamente. Y de ahí en adelante, ella la amamanté por 3 años y medio. No son decisiones fáciles de hacer por tiempo, por conveniencia, por trabajo, pero siempre existe la posibilidad de que funcione, bien sea sacándose la leche y congelándola, manteniéndola congelada, calentándola, dársela. Porque la leche materna también ayuda a que los niños tienen muchos beneficios, pero entre uno de ellos es desarrollar su sistema inmune. Actualmente se está viendo un desarrollo muy alto en niños con bastantes alergias a diferentes cosas. Entonces, y también con esta obsesión de limpiar todo con antibacterial. Los niños tienen que tener acceso a bacterias para poder desarrollar su sistema inmune. Y eso también permite lo de la leche materna, que ellos tengan un buen sistema inmune. También está asociado con los índices de obesidad en la juventud y en la adultez. Entonces hay muchas decisiones por las cuales, si usted tiene la posibilidad de amamantar, hacer todo lo posible para que eso funcione. Obviamente en algún punto la leche materna no es suficiente y a partir de los 6-8 meses es cuando los pediatras sugieren empezar a introducir otros tipos de alimentos. Entonces viene la segunda pregunta, ¿y qué tipo de alimentos? Usualmente hay varias filosofías. Una es que introduzco un alimento cada semana. Primero la compota del arroz, la compota de la avena, y así poquito a poco empezar a introducir alimentos saludables. Cuando su primera comida fue una compota de arroz integral. Los granos integrales, a diferencia del arroz blanco, tienen muchos nutrientes, guardan muchos más nutrientes que cuando les quitan el cascarón. Entonces también es una buena decisión comer granos integrales. Entonces su primera compota fue el arroz y poco a poco le introducimos más alimentos. Pero llega un punto en que por tiempo, ¿cierto? Siempre estamos, papá y mamá trabajan y ¿qué hacemos? Cocinarle al niño una cosa y los papás otra cosa. Entonces en un punto decidimos que lo que nosotros comemos, que es saludable, es lo que va a comer mi hija. Entonces yo me como un plato de arroz, frijol y pollo, o brócoli, arroz y pollo. Eso es lo que vamos a comer el papá y la mamá, y eso es lo que va a comer mi hijo. Y eso es lo que empezamos a hacer más o menos a partir del año, y es que todos los platos en la casa son iguales, porque también es muy fácil. Alimentar a los niños no es fácil. Ellos tienen una voluntad muy fuerte y obviamente no van a querer comer cosas que no saben muy bien. Los vegetales tienen un sabor ácido, entonces ellos son un poquito reacios a tener esos ingredientes. Entonces es muy fácil. No quiero comer eso, mamá. Entonces la mamá va a la cocina y le prepara un sándwich o le prepara una pasta con queso. Y ellos saben que empiezan de una u otra manera a manipular el menú y saben que cuando no quieren comerse algo, su papá y su mamá ceden y le cocinan algo que quiere. Y no es fácil mantenerse como en esa raya de no, vas a comer lo mismo que comemos el papá y la mamá. Y eso es una decisión a diario
de desayuno, almuerzo y comida, en que vas a comer lo mismo que comemos nosotros, siempre y cuando el mamá y el papá sean buenos roles a seguir, ¿cierto? Tampoco puedo exigirle a mi hijo que coma brócoli o espinacas si yo me estoy comiendo un pedazo de pizza, ¿cierto? Entonces es como dar un buen rol, un buen ejemplo a ellos. También lo que nos hemos dado cuenta a medida que ella crece es que salimos a un restaurante y está el menú de los adultos y el menú de los niños. Y usualmente el menú de los niños son dedos de pollo o dedos de queso, un pedazo de pizza o un hot dog. Nada de vegetales, ¿te vas? Adiós. Nada de vegetales, son dietas, lo que llamaríamos dietas blancas, ¿cierto? Llenas de harina, nada beneficioso. Entonces a veces también optar por decirle a la mesera, no necesitamos el menú del niño y pedimos algo para compartir que sea rico en vegetales, en granos y en proteínas. Ya cuando empezó al colegio, empezó a ir a kindergarten y en este momento está en primer grado, tomamos la decisión de mandarle el almuerzo también, porque vemos que podemos controlar un poco mejor lo que come. Cuando llega a la casa vemos si comió o no comió. Desafortunadamente el sistema nutritivo de muchos condados de Estados Unidos y del Valle del Hudson no están bien desarrollados, ¿cierto? Entonces se siguen viendo los meatballs, la pasta, la pizza. Y bueno, si no tiene la posibilidad de mandarle el almuerzo a sus hijos, déjenlos que almuercen en el colegio, pero asegúrense que tienen un buen desayuno o una buena comida. El desayuno es una de las comidas más fundamentales del día. Si un buen desayuno, el niño llega al colegio, tiene energía para correr, para atender, para enfocarse en su clase. Entonces, por ejemplo, con Emily le hacemos avena, también avena integral, un poquito de leche y la endulzamos. Usualmente utilizamos miel, en la casa no utilizamos azúcar. En este momento todo en el mercado está infiltrado y copado con azúcares o con la fructosa que ha sido procesada. Entonces tratar de hacer decisiones que sean un poquito más saludables, ¿cierto? Avena, en este momento hay una cantidad de opciones en el mercado de quinoa, chía, inclusive todavía compotas de arroz cuando son pequeñitos, frutas, siempre. Porque todos tenemos hambre, todos queremos comer, ¿cierto? Entonces siempre tener accesible a mano y a la vista cosas que son saludables, las zanahorias, el apio, naranjas, lo que esté también en cosecha. El verano es una excelente oportunidad para exponer a los niños a cosas frescas. También desde que éramos pequeñitas, en la parte de atrás del jardín de nuestra casa, sembramos lo que podemos, pepino combro o brócoli o tomates. Entonces los niños ayudan a sembrar, ayudan a recoger y ellos están mucho más dispuestos a comer algo que ellos han sembrado. Y de la misma manera ayudan a sembrar y cuando llega la hora de la comida ayudan a ser parte del proceso de cocinar. Entonces ellos ven que va la olla. Hay que hacer, para los niños todo es un juego. Entonces, entre más uno les ofrezca posibilidades de que involucrarlos en la hora de la comida, poner cosas que son saludables, ellos son mucho más dispuestos a comer algo que han recogido, que han cocinado ellos mismos y que va a ser saludable para ellos. Cuando abran la nevera, ¿qué voy a comer? Entonces, en vez de llenar la nevera con jugos procesados o cosas así, simplemente tener alternativas para ellos para que puedan hacer buenas opciones de comida. Bueno, esta fue la historia de vida de Rosibel Landau de este mes aquí en ABC Latino, la revista Al Aire. Como estábamos hablando de la obesidad infantil, importantísimo prevenirla desde que estamos muy pequeños. Como también lo decíamos al principio, la obesidad acarrea no solamente el problema de la obesidad, pero puede desarrollarse en otras enfermedades.
y es importante que creamos una rutina o que les enseñemos a los niños cuáles son los alimentos que son buenos para su cuerpo desde que están pequeños. A mí me encanta escuchar esta historia de vida porque es una manera muy didáctica como ella le enseña a su hija a alimentarse de buena forma y lo hace de una manera creativa y divertida. Si la niña no se siente como que está obligada a comer brócoli y es algo aburrido, sino es algo que ella misma sembró en su jardín, ella misma aprendió cómo cocinar o ella vio cómo lo hacían, le hacen incluso según los colores. Es importante manejar todo ese tipo de elementos con los niños para que la alimentación se vuelva algo divertido y no solamente un tema de salud. Pero bueno, aquí estamos en la mesa de trabajo, ya regresó mi compañero Enrique Rob, que estaba con problemas técnicos, aquí está de regreso y... Aquí estoy de regreso y veo que Dora está con nosotros. Buenos días, Dorita, te saludo. Soy yo el que se tuvo que retirar acá, me cortaron, pero estoy de vuelta. Ok, buenos días, mucho gusto. Bueno, Dorita, estábamos escuchando esta historia de vida y estábamos hablando acá de cómo prevenir la obesidad infantil en los niños. Y bueno, es importante siempre escuchar los puntos de vista de diferentes personas en la comunidad. No sé si alcanzaste a escuchar, también estabas teniendo un poquito de problemas técnicos, no sé si alcanzaste a escuchar en general toda la historia de vida, pero es simplemente era una mamita contándonos cómo hacer de una manera creativa que su hija coma sanamente. No, sí, yo escuché parte de la historia y también creo que conozco un poco de la historia por otros referentes. Entonces, interesante y maravillosa esta experiencia que ojalá la pudiéramos replicar, pues no solo para los niños, sino para todos, porque pues es lo que en este momento y pues siempre se ha necesitado, que es tener una buena alimentación, alimentarse con vida, ¿no? O sea, acordémonos que cada fruta, cada alimento tiene un elemental, ¿no? Hablamos un poco de ir un poco más trascendental, más allá de lo normal que vemos la fruta como algo que es algo para comer, ¿no? Tuvo un proceso, viene de una planta, viene de la tierra, hubo mucho trabajo para que una fruta, una verdura, cualquier alimento, los que realmente todos los alimentos vienen, la mayoría de los alimentos vienen de la tierra. El agua también es un elemento maravilloso que hay que consumir bastante agua y los elementos de la tierra también nos dan los minerales y todo eso. Entonces yo pienso que pues es un momento de toma de mucha conciencia y como lo manifiesta la mamita de esta niña y pues en estos proyectos que yo conozco también que ya se están haciendo. No sé si ustedes conocen el proyecto de YMCA que hace Casey. Ella dirige el proyecto de la huerta con los niños y ella les enseña a los niños y a la comunidad cómo sembrar orgánico, les enseña todo el proceso desde preparar la tierra hasta cuando, entonces todos estos niños y su familia, la comunidad, participa y luego cuando van a comer, pues obviamente van a disfrutar mucho más estos alimentos. Y también se proyecta pues a todas las personas que deseen comer sanamente. Pero entonces, ya hablando del tema puntual que es la obesidad en los niños, tenemos un gran como digamos, monstruo que nos está abarcando, que está cogiendo como la mentalidad y que es los medios, ¿no? La televisión, la posibilidad que los niños están bombardeados, como ya habíamos dicho en otras ocasiones, con tanta propaganda, con alimentos que no son alimentos. Entonces hay una gran desinformación de parte de estos medios que obviamente pues ellos tienen sus orientaciones para vender sus productos porque realmente les están desinformando. Dicen que tiene vitaminas y les venden todo. Entonces, claro, a los niños todo les entra por la música, por los colores, por la dinamización que ellos saben. Y estos publicistas, digámoslo, saben mucho de psicología infantil y de psicología de todas las formas y introducen todos esos productos que no son alimentos, que son antialimentos, digámoslo así.
Ahorita me parece que, por lo que tú nos acabas de decir, somos todos niños, porque a todos nos venden estos productos. Sí, Así que tienes mucha razón. Y bueno, algo que quería comentar sobre lo que dijiste antes del proyecto del YMCA en ajá, Kingston, ajá. en Hudson Valley, en la región donde estamos ubicados, y es que durante la presidencia de Obama fue su mujer, Michelle Obama, la que dio mucho impulso entre los niños, entre los jóvenes, los proyectos de los jardines de vegetales comunitarios. Y ella lo que hacía era en el campito ahí afuera de la Casa Blanca, tenía su jardín de vegetales, donde los Mm. chicos de las escuelas, ahí de la capital de Estados Unidos, iban periódicamente y ella estaba con ellos y plantaban y cosechaban los vegetales. Yo creo que hace falta mucho más de todo eso porque en realidad si los chicos lo aprenden de chiquitos, Exacto. están creciendo, ellos después son los que van a influenciar a los padres. Ahí hay un tema bastante importante que creo que con Dorita sería interesante tocar y es que es muy lindo en la teoría. Cuando yo escuché esta historia de vida, cuando escucho proyectos como el del YMCM, es muy lindo en la teoría decir, ay, yo tengo mis hijos y yo quiero poner mi huertita, ir a aprender cómo hacerlo. Y entonces sembramos los tomates y los verdes y sembramos todas las cositas para cocinar. Y suena algo como que yo digo, así yo quiero tener mis hijos y criarlos y quiero tener así mi familia, mi casa, etcétera. Pero la realidad en la que estamos nosotros acá, muchas personas tienen la oportunidad de hacerlo, como en nuestra historia de vida, esta mamita, pero hay muchas otras personas que están todo el tiempo ocupados trabajando. El papá y la mamá, los dos, tienen trabajos de tiempo completo, los niños van al colegio y están en esa rutina diaria en la que no van a tener el tiempo para de verdad dedicarse a tener una huerta en su casa o a veces no tienen ni siquiera el espacio en su casa. Entonces, uno de los consejos que nos daba esta mamita es el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no tengo el tiempo de hacerlo, pero tengo que mostrarle a mi hijo, por lo menos en el tiempo que compartimos mientras tenemos los alimentos, que como yo, porque yo no le puedo pedir a él que coma brócoli si yo me estoy comiendo un pedazo de pizza. Entonces, Exacto. de pronto, ejercicios más dinámicos, un poquito más asequibles para las personas que no tienen la oportunidad de tener su huerta, que sería lo ideal, sería de pronto empezar con ejercicios pequeños en su casa de todos vamos a comer hoy este alimento, o no sé, tú ahorita que conoces un poco más del tema, ¿cuál sería un ejercicio que una familia que tenga trabajo full time, los papás y eso, puedan hacer para inculcar esta alimentación? Bueno, yo quiero hacer un cierre de la idea que traía con respecto al monstruo, digamos, yo le pongo así, o a la dificultad que tenemos con respecto al nutrirse adecuadamente y a la situación de obesidad en los niños. Hoy en día es eso que decíamos de esa desinformación y de esa cantidad de alimentos que de alguna manera los niños hoy consumen. Entonces, con respecto a la pregunta que tú me haces, es muy importante lo que tú dices y lo que decía la mamita, es el ejemplo. Sin embargo, podríamos decir que no le podemos pedir a todos los adultos que cuidan a los niños que coman esas cosas porque realmente pues, no están dispuestos a hacerlo, pero pueden, sin embargo, pueden implementar en sus niños esta buena alimentación. Entonces, ella ya lo decía, poner cosas agradables, saludables en la nevera y esas cosas. Y tener conciencia de salud, ¿no? O sea, es un proceso bastante complejo, porque sacar a las personas de sus hábitos y de sus creencias es algo bien complicado. Entonces, pienso que ideas desde la formación en las escuelas, también los padres que están interesados en este tipo de cosas, mmm, pueden fomentar lectura, leer, programas de televisión. Hoy en día hay muchísimas cosas, audios y videos y cosas de nutrición. Inclusive creo que en algunos programas de los niños hay algunos pocos programas que se pueden
que muestran esas cosas que hacen para que las familias y les dan, digamos, la buena categoría al brócoli, a la naranja, a la fruta, y también algunas almacenes de cadena de alimentos se están promoviendo, vender y promocionar esas frutas. Entonces, pero más allá de todo, pues está la conciencia. Tener conciencia de que la nutrición es algo importante y de que donde hay vida, o sea, sería clave, digamos, porque es un tema sumamente grande y como tenemos el tiempo limitado en este día, hacer un poco de que el alimento que tenga vida, ese es el alimento que me sirve. ¿Comprenden? O sea, digamos que diéramos ese tipo. Todo lo que esté vivo, eso es lo que verdaderamente me va a nutrir. Y entre más cantidad de alimentos vivos yo consuma en el desayuno, en el almuerzo y en la comida o en el momento que yo como, esa sería la clave. Entonces, se habla de que un 70% de los alimentos deben estar vivos. En lo posible. Digamos, en el tiempo de invierno la gente le gusta comer algo un poco más caliente, podemos poner los vegetales al vapor, poco tiempo para que no se mueran y así los podemos comer calientitos. Y tratar de hacer buenas mezclas, ¿no? Digamos, no comer solo cereales en un almuerzo, ni solo un alimento, sino tratar de poner, como decía en la medicina ayurvédica, que es una medicina es una tendencia bastante buena para alimentarse, que es poner los colores. Esa sería otra técnica interesante que también podría servir, otro tip. Poner colores, es decir, si hay naranja, verde, amarillo, otro color, café, las lentejas, digamos, ¿no? Desde que haya color, quiere decir que hay variedad y que hay vida. Entonces, yo no sé si hasta aquí podemos, ha sido como importante, y evitar que los niños vean tanta televisión y que coman frente al televisor. Ese sería también otro tip que les regalar a todos y para mí y para las personas normal que vivimos, como dice Mafi. Enfrente del computador o enfrente del celular. No comer enfrente del televisor ni de nada. ¿Por qué? Porque así sean 5 minutos, el tiempo que la gente a veces aprovecha preciso en ese momento es que se mete a hacer y come. No. Es muy importante el tiempo, respirar la comida, saber qué se está comiendo, sea poco o sea mucho, a la larga, finalmente el alimento que sea que hayas elegido en ese día, no tenemos que cargar tanta culpa si no hay una fruta, si no hay una verdura. El alimento que tú hayas elegido comer, si lo comes con conciencia de que te estás nutriendo y trayendo un poco a ti ese momento de comer saludablemente, o sea, de crear tu espacio para comer, también ayuda a bajar los niveles de obesidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sabio, él sabe qué hace con todo lo que nosotros comemos. Sin embargo, si no le damos ese espacio de saber que hay un momento especial para comer, si no lo sacamos aparte, él siente que todo el tiempo va a necesitar comer, que es lo que llama la atención de los procesos de obesidad en los niños. Con estas palabras sabias de Dorita, se nos termina el tiempo y llegamos al final de este programa y nos vamos a volver a encontrar el próximo mes seguramente para seguir hablando de temas sobre salud. Gracias, Dorita, como siempre un gusto y siempre me cuesta porque se nos termina el tiempo, pero así es. Okay. Y nos vemos hasta la próxima semana. Yo soy Enrique Roblunsky. Y yo soy Mafi Malaver. Nos vemos la próxima semana aquí en ABC Latino, la revista al aire. Chao. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.